O sea, tú no crees en el Estado pequeño, tú crees en el Estado grande, mastodóntico, tú eres estatista, tú eres un perejimenista más. No solo eso, Dani, que creo en uno pequeño, sino que creo que el Estado debería desaparecer en, Ah, el en Estado... futuros siglos de la humanidad. Acuérdate que los anarcocapitalistas somos los libertarios, somos partidarios de la menor intervención posible del Estado en la conformación de una sociedad de ciudadanos reales, llenos de derechos, pero sobre todo porque han entendido la plenitud de deberes que deben también asumirse. ¿De qué De manera sirve? tal que zapatea por otro lado. A mí no me vas a acusar tú de nada que tenga que ver con teorías en boga o con modas de pensamiento. Yo, No, es que hacia, antes de tú nacer ya era liberal y partidario del Estado. no. Allá tú Antes de miras yo uno nacer el eras banco de trotskista. Adeco, partidario de intervenirle la vida a todo el mundo. Antes de yo nacer eras trotskista, porque yo nací en el 80. Tú por ahí andabas en esos predios del trotskismo. Así que, mira, Pero, ¿por qué esta discusión a esta altura, no? ya, Porque, ¿cuál discusión? porque Yo no tengo discusión. no, la discusión es real. Fíjate, la Ajá. discusión en este momento es que cuando tú revisas lo que plantean y lo que piensan en este momento de una crisis global que estamos viviendo, a razón de la pandemia, Ya. es que una cuarentena, muy bien, pero esa cuarentena es en efecto una limitación de las libertades civiles, no es así. Es decir, las libertades individuales. Bueno, no puedes salir de tu casa, tienes que quedar en tu casa, solamente puedes salir si tienes un permiso. Además de eso, las actividades laborales están suspendidas, tienes que cerrar la empresa porque no puedes exponer a tus trabajadores a eso, se queda todo el mundo en casa y si se te ocurre salir te voy a poner una multa o inclusive te puedo llevar preso. Eso es algo que cualquier liberal tendría que poner el grito en el cielo. Porque dice, bueno, pero no puedes limitar las libertades, no puede ser el Estado. Y entonces allí es donde se dan la mano ustedes los liberales y estos izquierdistas, como las feminazis que sacaron ese himno, ese cántico, diciendo que el Estado opresor es un macho violador. Porque de eso se trata, de que el Estado es el gran opresor. Pero cuando estamos en una crisis como esta, no es el Estado quien debe poner el orden, porque para eso las naciones crean un Estado, para que los represente y para que ponga el orden necesario en las relaciones humanas. Una policía que se encargue de resguardar el orden para que la gente no salga a saquear la farmacia para quedarse con los ¿Con quién estás tapabocas. peleando tú? ¿Perdón? ¿Con quién estás peleando tú? No será conmigo. Yo no estoy peleando, yo estoy exponiendo que esa es la discusión que hay en este momento y me parece ¿Ah? que quisiera saber No la estoy de opinión, acuerdo con todo eso que estás diciendo. quisiera saber la explicación que dan ustedes, los que andan diciendo que son liberales y que son de derecha, más ultramontana y tal, porque prácticamente esto es un cuestionamiento, lo que está ocurriendo ahorita cuestiona las creencias de todos ustedes, ¿o no? Esta es mucha gente, chico. No me metas a mí en ningún paquete de eso que Pero si tú pretende acabas de decir que eres anarcocapitalista, sacar tu lunes allí conmigo. pero no Déjate me va. acabas de decir que eres anarcocapitalista, que crees en el Estado pequeño, mínimo, Por reducido y tal. decirte lo más exagerado que puede aspirar la ausencia ¿cómo se llama? De poder coercitivo sobre el conjunto de la sociedad que con autodisciplina, nacida de un nivel altísimo de educación y de socialización en el sentido mejor del término, de comprensión de los intereses comunes de la sociedad, que mediante la autodisciplina y el alto estándar cultural pudieran perfectamente manejar mucho mejor que cualquier gobierno semejante crisis del tal coronavirus yo no sé, del grueso de todas esas medidas coercitivas, casi que hay una relación directa de mayor disciplina impuesta en la medida en que estén en el gobierno, digamos, gente con alma de autócrata, que empiezan ¿cómo se llama?, a controlar vainas casi como por gusto. Yo no creo que una sociedad altamente organizada y de alto estándar cultural necesite mucho de un gobierno que le diga qué es lo que hay que hacer. La sociedad toda puede encaminar, no de forma espontánea, pero lo más cercano posible a la autoorganización, muchas de esas medidas que perfectamente pueden, digamos, necesitarse para una situación como esta. Pero la verdad que si andas buscando pelear con alguien, no, te equivocaste conmigo, pues no soy de lo que pueda adversar las más sabias palabras que he escuchado de tu boca de que te conozco.
Yo lo que a lo que me estoy no crees, lo que estoy planteando es que esas tesis del Estado pequeño, del Estado mínimo, etcétera, los que las enarbolan deben tener y están teniendo de hecho un gran problema ahorita. Yo he escuchado recientemente a gente que tiene una posición en ese sentido del Estado pequeño, de la menor intervención posible, de la mano invisible del Estado, etcétera, pedir ahora en artículos, en redes sociales, etcétera, que el Estado tiene que poner mano dura para impedir que la gente salga en la cuarentena y ponerle multas y tal, y aumentarle los impuestos, etcétera, que es algo que va completamente en contra de su prédica normal. Entonces, ¿tú no crees que estos estados de crisis sacan al final el estatista que todos tenemos por dentro? Es más o menos abstracto, Dani. Lo concreto es que una sociedad altamente educada requeriría de un Estado mínimo que dé apenas unas instrucciones generales que todos siguen a partir de lo que se estima es un interés colectivo de la autodisciplina. Porque van a estar poniendo preso a la gente y nada. Se supone que la gente debe haber entendido que esto era una necesidad, las medidas de control social entre todos, para impedir que se prolifere aún más el tal coronavirus. Mal estamos en Venezuela, donde estos locos creen que metiéndole planazo a la gente, y preso y tortura, es que pueden lograr controlar esa vaina, mientras no hay ni agua, ni hospitales, ni salud, ni comida, ni agua, sobre todo. ¿Sabes lo que es esta crisis sin agua? Es terrible, terrible. Entonces, Pero a ti no te parece que así como a los que como digo una cosa digo la otra, así como los que propugnan un Estado pequeño y tal, ahorita se cuestionan todo lo y piden que el Estado intervenga para poner orden, también los que tienen el poder y lo están ejerciendo de forma autocrática desde hace tiempo, no nada más en Venezuela, sino en otros países, se las ven muy complicadas en estos momentos de crisis, porque las consignas y las cuestiones ideológicas y esas retaílas de frases que ahora se dicen los chavistas para saludarse, es una cosa ridiculísima. Empiezan hoy y terminan mañana nada más para saludarse. Traidores siempre, leales nunca, traidores siempre. El sol de Venezuela nace por el Esequibo, nace del Esequibo, bla, bla, empiezan a decir, vaina. Y después de eso es que empiezan a hablar, ¿no? ¿A ti no te parece que también eso es un cuestionamiento para ellos? Porque tú a una enfermedad, tú no la combates con una consigna, tú la combates con medidas. Tiene que haber agua, tiene que haber aseo, tiene que haber atención, tiene que haber vacunas, tiene que haber, qué sé yo, tratamientos, etcétera. Eso no termina cuestionando también a gente como el chavismo, como el régimen chavista. Diría que lo remata, pero eso tiene 100 maneras de justificar que esta gente debe ser expulsada del poder antes que llegara el coronavirus. El coronavirus es la justificación número 100 para terminar de echarlos al cipote. Pero bueno, esto lo que hace quizás es poner de bulto, como tú dices, muchos de los temas de las fallas y de las falencias de las sociedades. En la nuestra pone de bulto ya, pero de manera exorbitante, todo el disparate burocrático y el autoritarismo y todas esas vainas que están siendo absolutamente desbordadas por la falta de servicios básicos y de autocontrol social, que es lo que más va a faltar en una sociedad desordenada por definición, que la única manera de protestarle al gobierno es hacer cada quien lo que le da la gana. Y entonces ahí tienes tú la suma de todos los males. Esa es la tormenta perfecta. ¿Entiendes? Un país desordenado y en caos con un gobierno autoritario y peleón y vainoso. Pero a mí hay algo que me preocupa más, Alberto, con respecto a Venezuela. Que tú puedes, cualquier gobierno del mundo, lo que quiere mostrar es lo que quiere evitar es que esta enfermedad se expanda, que la gente sufra, que haya mayores problemas para la economía, ¿verdad? Porque de eso depende la permanencia de quienes gobiernan en el poder, que sus ciudadanos digan se gestionó bien la crisis. Y además de eso, bueno, la buena marcha del país, porque mientras mayor afectación haya en la población, mayores consecuencias económicas habrá y más problemas tendrá ese país. Pero es que Venezuela es una cosa completamente contraria. En Venezuela, quienes detentan el poder están actuando con intención manifiesta del secuestrador que quiere dañar al rehén para que quienes pueden pagar el rescate lo paguen. En tal sentido, yo tengo las peores previsiones con esto, con este régimen en el poder.
¿Tú no crees que se dé una conjunción de circunstancias que esta crisis del coronavirus lleve a un punto de colapso acelerado del régimen venezolano? ¿De qué manera lo ves tú? No sé, que pareciera que se están confluyendo demasiados temas, todos explosivos. El señor Reverol pidió irse de embajador en Moscú. ¿Sabías eso? Hoy, tempranito, amaneció una filtración de que quiere irse a Rusia. Este es uno de los que hay que colgar por el pescuezo, dirían muchos de los partidarios de resolver estos temas drásticamente. Claro, nosotros no, porque nosotros no somos de ese tipo de partidos, nosotros somos gente que nosotros jamás quisiéramos ver a Reverol, que es el guardia nacional, que cuando se habla de Reverol es importante hacer un señalamiento, Alberto, que yo creo que se pasa por alto, y es importantísimo. Reverol es el alto jefe de la Guardia Nacional con más poder en la historia de Venezuela. Así es. Nunca ha habido un jefe de la Guardia Nacional, un militar de la Guardia Nacional con tanto poder. No ha sido ministro de la Defensa por el eterno tabú en la clase militar de que la Guardia Nacional no forma parte de las Fuerzas Armadas, sino que es otra cosa. Y es tan astuto que es capaz de haber rechazado la tentación de querer serlo. Bueno, por supuesto, pero todo el poder que no tienen los militares, quien lo tiene es Reverol. El Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, el tema de la droga, donde él, por cierto, fue quien se encargó junto a este señor, el que anda huido, Hugo Carvajal, de desmontar todas las instituciones destinadas al combate al tráfico de droga en Venezuela, porque ellos dos eran cabeza del cartel de los soles. En tal sentido, a mí me parecería interesantísimo que ese señor, para empezar, creo que es un poder dentro del poder, ¿no? Pero cualquier movimiento que ese señor haga, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, yo no sé si es que él sabe algo que nosotros no sabemos, me parecería importantísimo. Pero la gran pregunta es, en este momento, que la hago yo y que estoy seguro que se la están haciendo todos quienes están viendo este programa en este momento. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Qué sabes que nosotros no sabemos? ¿Reverol? Tú. Yo. Hay algo que no te quieres decir. Estás en una calma como si supieras que algo está pasando, como diciendo, bueno, pero si ya aquí, o sea, me estás escondiendo algo, Alberto. Bueno, mira, Dani, lo único que yo he adquirido es la sabiduría de la vejez. Tú no llegas a ella todavía. Que me dicta la siguiente pauta de vida. Haber entendido que los ritmos y los plazos de nuestros ciclos biológicos son en realidad incomparablemente más acelerados que el ritmo de los ciclos históricos, los ciclos de la política. Con esto quiero decirte, yo no soy de los que está viendo ni estallidos ni revoluciones cada 24, 48 horas, cada semana. Yo creo que la laboriosidad con la que el proceso histórico por fin genera los antagonismos explosivos que llevan ineluctablemente a las crisis y a sus soluciones, son más lentos que la manera como nosotros vamos viendo las cosas de acuerdo a nuestra vida, que es por definición urgida de definiciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás en la edad de las urgencias y yo estoy en la edad de las resignaciones, de que los procesos sí llevan un tiempo que no es el de nuestras angustias. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Por ejemplo, yo veo escúchame bien lo que te voy a decir, absolutamente inevitable que por los intereses propios del sistema político mundial y de los antagonismos, de la dialéctica, de los pleitos de imperio, Estados Unidos está obligado a intervenir en Venezuela. Pero no es algo así que nosotros lo pidamos y echarle a Guaidó porque no lo pide y el 113 guión. Déjate de artículos para poder empezar a hablar. El que te empiece por una constitución y un artículo no entendió un carajo de la política. A saber, la política tiene los dictados de la realidad y ese Venezuela es un país de una riqueza incalculable que se necesitó esta plaga chavista para hacer inútil o muy inútil el tener la posesión de esa enorme riqueza material para evitar hacer feliz a sus habitantes.
que si hubieran estado en manos correctas, Venezuela fuera uno de los países de mayor índice de felicidad o de mayor índice de confort y de promedio de vida, digamos, placenteramente ejercida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Estados Unidos va a intervenir, debe intervenir. Mira lo de Irak e Irán ayer. Se han puesto de acuerdo. El Irán, enemigo de 30 años de la revolución islamista esta radical, más el Irak, que hace nada fue emancipado, se supone, por fuerzas norteamericanas, y 700.000 millones de dólares que costó esa guerra, que la lideraba Halliburton y el clan de los petroleros de Dick Cheney en la vicepresidencia de Bush, y también de lo que quedó para ella de Obama, que la desmanteló, pero se supone que guardaba los intereses americanos, y de golpe, chicos, se han unido los dos ejércitos, Irán e Irak, para exigirle a Estados Unidos que se vaya para el carajo. Ajá. ¿Qué significa eso? Están echándolos del Golfo Pérsico, chicos. Le queda a Arabia Saudita, que puede tener serios problemas, bueno, y los Emiratos, por supuesto, que pueden tener serios problemas internos, producto de esta especie de crisis imposible de evitar que les llegue a esa nación. ¿Qué significa eso? Que Venezuela pasa a ser el área estratégica de producción petrolera más sensible del planeta, con las primeras reservas del mundo y la primera reserva dentro del continente americano. Cuando el fracking, lo de la roca madre esta que perforan para poder sacar petróleo de esquisto a 40 y pico de dólares el barril, y que en este momento hay pérdidas masivas en muchas de esas empresas que le daban a Estados Unidos ese enorme volumen de producción de petróleo de esquisto, Venezuela, aunque no sea digamos, de la manera más fácil que pueda sacarse el petróleo, pero hay una abundancia tal que sencillamente va a primar el interés de poseer esos petróleos, y si no de poseerlos, de influenciar a dónde va ese caudal petrolero comprado a precios de mercado mundial, en los cuales nosotros podríamos estar, por supuesto, interesados en que se restablezca cuanto antes la más absoluta libertad de comercio. Porque el problema nuestro no es obtener un precio alto, como era la teoría de tu partido ADECO en los años 60-70, sino de obtener la ventaja que da el tener esa capacidad extraordinaria de producción y de hacer del conjunto de la economía una economía basada precisamente en el empleo generado por esa industria petrolera masiva del conjunto de la sociedad venezolana. Nosotros estamos condenados a triunfar a condición de que nos permitan ejercer desde las fronteras de ese Estado venezolano, hoy liquidado, hoy en dispersión total, la restitución de ese Estado con la ayuda militar norteamericana. Podremos perfectamente convertirnos en la reserva energética del occidente capitalista y cristiano. Y esa pelea está planteada. Y esa pelea va a tener soluciones. ¿Y qué? ¿Mañana? No, no puede ser mañana. Eso tiene su tiempo. Trump necesita ganar sus elecciones, salvo que este lío del coronavirus ponga de tal manera en quinto plano los líos geopolíticos que Trump también se anime a echarnos un empujón antes de las elecciones. Pero en estricta y sana lógica, la administración Trump debería intervenir Venezuela apenas se ratifique el segundo mandato de Trump desde noviembre de este año. En esa circunstancia, da vergüenza ajena la política de la MUD, la política de los Vecchio, del Leopoldito, del Caprilito, del Henry Ramos, del bicharraco filósofo del Zulia, de toda esa peste que le cayó a Venezuela y que han tenido este buen muchacho Guaidó como, digamos, portador de esta especie de imagen tramposa de una supuesta viabilidad de soluciones que vengan desde esa vieja clase política que, habiendo ocupado el espacio de la alternativa frente al chavismo, no ha dejado decepción que no nos haya producido, y todavía la tenemos encima como una especie de plaga omnipresente para los próximos meses, pero eso también tiene solución. Tú vas a ver que desaparecerán del mapa todos estos bicharracos de la MUD, porque la MUD cae con el chavismo, porque no hay que olvidar un solo segundo que hubo chavismo porque había MUD. Por lo menos su continuidad fue producto de la MUD.
porque sin un cobarde como Capriles, que habiendo ganado las elecciones, ¿bien?, entregó esas elecciones, o el filósofo el suyo que las había vendido 5 años antes, no puedes concebir que haya en Venezuela una alternativa distinta a la necesidad de echar al chavismo del poder para volver a tener Estado. ¿Te convence o no te convence esa argumentación? Bueno, es que me perdí, debo de confesarte, cuando dijiste ese buen muchacho Juan Guaidó. Pues tú eres un sectario. De verdad me quedé anonadado. Aclaremos esto. ¿Quién es Juan Guaidó? Juan Guaidó es aquel tirapiedra tuyo, amigo tuyo, el chico ahí de Vargas, que era candidato concejal de 7º en la lista, no sé qué vaya. Jamás. Mira, Dani, cuando uno llega a nuestra Disculpa, edad, ya va, pero aguántate ahí porque estás ofendiendo a los nobles dirigentes regionales del Estado Vargas, llamando a Juan Guaidó tirapiedra, aspirante a concejal. Te doy una noticia, número 1, porque es importante. Juan Guaidó jamás hizo política regional. Nunca. Al igual que la gran mayoría de esa dirigencia estudiantil que se fue a estudiar a Caracas. Aparta de ti esa tentación de ser cronista de liderazgo fallido. No, te lo estoy diciendo porque haces una aseveración que más bien lo enaltece y me preocupas más. Dices, ese buen muchacho que era tirapiedra y quería ser concejal y llegó a presidente. Lo que te quiero decir es que es una figura anodina, completamente anodina. Ah, o sea que la gente de mi pueblo, los tirapiedras de mi pueblo que quieren ser concejales son anodinos. Está como la vicepresidenta de España. No me hagas decir cosas que no quiero decir. En realidad, Vargas no se caracteriza, salvo por el nombre, de ser tierra de otra cosa que no sea el desaguadero lumpen de Katia y de Caracas. ¿Sabes una cosa? Que has tocado un punto importante, no porque yo sea regionalista, que lo soy, pero no regionalista, chauvinista. Yo creo que Vargas podía haber dado mucho más como región. Pero es que tú estás hablando de la Vargas de hoy, de la Vargas que se degeneró, la Vargas post-tragedia. El Estado Vargas, en determinado momento de su historia, aportaba el 2%, 2 puntos del Producto Interno Bruto Nacional, estando muy por encima de lo que está hoy. Ahorita yo creo que no aporta ni el 0.00000%. Bueno, si tenía la ventaja de ser puerto y aeropuerto más importante del país. Y eso de alguna manera hacía que en el Estado Vargas había condiciones suficientemente fuertes para evitar la dependencia del Estado. Está bien. ¿A dónde voy yo con todo esto? Yo ayudaré a que seas gobernador de Vargas. Está bien. No, escucha, porque para llegar, voy de lo pequeño a lo grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos hablando, cuando tú hablas en efecto, del desaguadero del lumpen, estás en lo cierto. Pero el asunto es que quien está ahorita al mando de esa oposición que dice ser reconocida por los Estados Unidos, 50 países y tal, proviene de ese estado del cual tú estás hablando y proviene de esa realidad, no del Estado Vargas previo, que generaba riqueza y cuyos ciudadanos eran mayoritariamente no dependientes del Estado porque estaban en empresas privadas ligadas a la actividad portuaria y aeroportuaria. ¿Por qué no fuimos para este aspecto tan secundario del tema? Porque cuando tú me hablas de que esa clase política que está prevaleciendo ahorita va a desaparecer porque caído el chavismo, caerá también esa clase política, yo te diría lo siguiente. Tú puedes quitar a la clase política si quienes se ven representados por ella, ese lumpen del cual tú hablas todavía sigue allí. Mira, Dani, pero me has planteado futurología, mi amigo, es complicado, ¿bien? Porque eso supone entender cuáles son las fuerzas sanas de Venezuela y cuál es el posicionamiento teórico, político y estratégico, cuál es el ortograma que plantea esa nueva élite política que ha de construirse para poder diseñar un destino para aquel país. Porque si caemos en manos de los Borges, los Capriles, los Leopolditos, los Henry Ramos, que siguen después del chavismo, bueno, nos faltan aún varios peldaños hacia el infierno. Porque no crea la gente que esto se resuelve con esta caterva de manganzones enriquecidos que querrán tener el botín del Estado para seguir haciendo fortuna. Puesto que le hicieron con Chávez, imagínate tú y con Maduro, ¿cómo será si ellos deciden a quién le dan las prebendas de un Estado parásito como el nuestro? Entonces, hay que ver cómo es el corte. Por eso yo propongo un corte quirúrgico.
El corte quirúrgico supone que hay otro Estado en el pleno sentido del término. Hay que rehacer de arriba a abajo y de abajo a arriba, de derecha a izquierda, esa estructura maléfica de la burocracia criminal que dirige Venezuela, que incluye el chavismo y sus paniaguados cómplices de cuarta categoría que están atrincherados en los llamados partidos del G4. ¿Qué llaman? El G4. Entonces, Dani, vamos a estar de acuerdo, pero las soluciones que requiere Venezuela quizás no las avisora todavía la gente cuando se ilusiona detrás de banderitas de partidos o del voto. Hay que elegir y queremos las elecciones. Elecciones un carajo, chicos. En ese país nada se resuelve electoralmente, pues tiene que haber una élite lúcida que le diga a los venezolanos: hasta aquí, esta Rochela infame que ha sido la Rochela de los parásitos que han tenido la posesión del Estado venezolano por décadas y décadas. Lo que hay que hacer en adelante a la caída de este parapeto del chavismo es una nueva élite basada en meritocracia, basada en currículums reales, no inventados, ni comprados, ni fabricados. Lo que hay que hacer es un Estado sumamente reducido, no porque seamos partidarios de la reducción artificiosa del Estado, sino porque, chicos, ¿por qué razón va a tener Venezuela un Estado de 4 millones, chicos, de miembros? Si Japón, que tiene 5 veces o 4 veces más población, dirige aquello con 130.000 habitantes, chicos. ¿Qué locura es esta? Tener 4 millones de pensionados y pero sobre todo de 20 o 30 o 50.000 ladrones especulando y agarrando, chicos, el grueso del presupuesto del Estado para beneficiarse como casta infame del poder, además atrabiliario, que se autorreligen y se cogen esa vaina como si fuera una finca particular. El nuevo Estado de Venezuela tiene que tener mecanismos de retracción, mecanismos de control, mecanismos reales de evaluación de sus funcionarios que permitan, chicos, y por eso es que yo digo, contradictoriamente necesitamos muchas libertades, porque no se trata de autocracia, Daniel. La gente me escucha y dirá: usted lo que quiere es una dictadura feroz, fascista. No, yo lo que quiero es una combinación rara de un gobierno con mucha autoridad que al mismo tiempo no es que delega o autoriza, sino que, digamos, promueve la libertad de expresión, porque necesitamos que el país enjuicie a los funcionarios, que son sus empleados, y la gente tiene que acostumbrarse a reclamarle a quienes le paga el salario y la vida, que deben rendir en proporción al nivel de responsabilidad y de salarios. Por supuesto, los mejores salarios son para los más altos responsables, pero precisamente porque son altos responsables tendrán el mayor nivel de crítica posible desde una prensa y una radio y una televisión estrictamente libre. Menos mal que, llegado a Internet, podemos hacer viable esas consignas de la más irrestricta libertad de expresión, porque necesitamos no votaderas, sino enjuiciamientos uno detrás de otro. Necesitamos un poder judicial realmente vigoroso. Ahora, yo no sé para qué no podemos estar de acuerdo. Digo, no sé por qué no estaríamos de acuerdo en esas necesidades. Coronavirus o no coronavirus, necesitamos un Estado eficiente y con muchas libertades, pero no necesariamente con esos partidos como los conocemos en Venezuela. Esa es una coyunda de vagos y maleantes y de parásitos, lo que hay allí. Ahora, en medio de todo esto, fíjate, Alberto, que las preocupaciones no son... Yo estoy de acuerdo en eso. Yo pienso sin duda alguna que tiene que haber un cambio que, por cierto, por ahí algunos lo están planteando, y quería preguntarte sobre eso, que por ahí algunos están planteando dentro de esa oposición un dilema presunto, que por cierto quien lo ha, quien ha hecho público ese planteamiento, de hecho reclamándolo, es Humberto Calderón Berti, quien indica que se ha planteado dentro del seno de esa cosa llamada gobierno interino, un dilema generacional, diciendo que, bueno, que aquí todo el que tenga más de 50 años está descartado para cualquier opción de cambio, según inclusive dicen que el gran teórico de eso es precisamente este muchacho John Goycoechea, que por lo que no sé si es que él es hijo de Dorian Gray y no va a envejecer nunca.
sino que parece que es poseedor de determinada sabiduría universal por encima del común. Mi planteamiento es el Mira, el que siguiente. plantea eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga le chupa. ¿Bien? Es una imbecilidad creer que esto se dirige con muchachos, con jóvenes y echar a un lado los viejos. No porque me toque a mí también, sino que yo reto al señor Goicoechea para que pueda imaginarse dirigir, chico, digamos, una comisaría, chico, debe quedarle grande a Goicoechea. Una comisaría de pueblito del interior. Entonces, esto es una estupidez, este tema generacional. Y razón tiene. Yo, por supuesto, entiendo al amigo Calderón que se habrá ofendido cuando le llegó a sus oídos que este era, se supone, el gran experto petrolero. ¿Y que sabe Goicoechea de petróleo? Para No opinar sé, nada sobre nada, es más. no Ah, sé. porque eso no sé qué posgrado. Bueno, no. Bueno, defeco sobre esos famosos posgrados. Aquí hay, chicos, una necesidad absoluta que la experiencia. El problema es que en Venezuela, experiencia, viejos y corruptos, eso es más o menos la misma gama. Y entonces la gente asocia al viejo político con un viejo corrupto. Pues yo quiero decirle a todos esos que dicen eso, que sencillamente existimos viejos que no nos cogimos medio nunca, ni del ámbito privado y menos aún del público. Pero que el planteamiento es, Alberto, que aquí se está presentando un dilema generacional falso, fariseo, fuera de lugar, pero nunca se plantea el verdadero reto que tiene un país como Venezuela para superar el estado en el que se encuentra, que es el reto de de las capacidades. Porque a mí no me interesa qué edad tiene el ministro de Petróleo. A mí me interesa que tenga la capacidad de actuar en el mundo actual, tenga 80 o tenga 50. Y yo Resumámoslo no, en una fórmula. Hay jóvenes de 25 años geniales y hay carajos de 70, 80 años imbéciles. O sea, quien no haya entendido eso, y que al viceversa. inverso también. O sea, ¿cómo es la cosa, chico? ¿A ti no te parece que sería una maravillosa idea? Porque yo me pongo a ver los procesos de selección de personal que se hacen en el mundo, ¿no? En el mundo real. Venezuela está desconectada al mundo real. Aquí, cuando una empresa hace una oferta de personal, pide unas capacidades, hace unas entrevistas, etcétera, uno se postula, la empresa te revisa, te entrevista y la empresa de repente se da cuenta de que uno no tiene la capacidad para ese cargo, pero siente que hay otro cargo en el que podría tener capacidad. Entonces recomienda que, bueno, que guardemos el currículo de este señor aquí y lo tengamos en cuenta para la otra, etcétera. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué le ha sido tan difícil a las administraciones públicas, sobre todo en países como Venezuela, en tener este criterio? Porque ahorita la cuestión de lo que llaman el valor humano o el talento humano es una cosa que es fundamental para la buena marcha de las organizaciones. Ah, A nosotros nos llega cualquier petimetre que dice que es experto petrolero a ministro. porque esas discusiones en un país, digamos, que fue asaltado por el clientelismo partidista, no valen esos buenos criterios. Era el criterio de... ¿Tú te acuerdas que en Venezuela ganaba un presidente, empezaba y ya arrancaba la campaña electoral para la próxima de la nueva tendencia dentro del partido que se vengaba entonces de la vaina que le acababan de echar las primarias anteriores y en la candidatura, sobre todo en los que habían perdido? Eso, Dios mío, el partido que le perdiera un candidato podía decir que al día siguiente estaba fracturado con la nueva prospecto, el nuevo precandidato del caso. Y como habían varios que querían la manguangua de ser dueños de la clientela, bueno, eran aspirantes al infinito. Y la finanza, cuando empezaron a fallar la finanza de lo que se robaban, que no podían ser mucho porque habían algunos controles con la ley de salvaguarda, acudieron al expediente del narcotráfico. A la gente se le olvida que en AD y COPEI hubo expedientes de dinero del narcotráfico desde los años 80. 20 años antes que ganara Chávez, ya las finanzas de ADA y COPEI estaban copadas de delincuencia. Así es. Y banqueros, blanqueadores de capitales del narcotráfico, ya eran financistas de esas campañas, precampañas preelectorales y de candidatura y precandidatura. Bueno, chicos, aquí estamos, aquí llegamos, porque la desgracia, déjame resumirte en una sola fórmula. La desgracia de Venezuela es que su élite se corrompió y se perdió. La élite empresarial y política y académica de Venezuela en general, para no particularizar personas, se pudrió. Y cuando una sociedad se le pudre la cabeza,
Bueno, chico, imagínate tú lo que le pasa al resto. Más bien tardamos mucho en este proceso de gangrena progresiva de todos los intersticios sociales. Tú sabes, contradictoriamente te diré algo, ¿tú sabes dónde están las fibras más sanas del país? Vamos a ver si tú adivinas, Daniel. En los humildes. Sin duda. Absolutamente, en las clases La populares. gente humilde, mucha gente pobre, que fue obligadamente o expulsada de todo ese festín de los acomodados y de los que tenían acceso al poder y no les quedó otra que trabajar y reventarse el alma, chicos, para poder levantar una familia. ¿Bien? Y eso tiene regiones del país. ¿Qué zona le costó más para los muchachos? En las zonas andinas, chicos. ¿Y dónde fue más fácil que se corrompiera la familia? Zonas turísticas y zonas de Oriente. ¿No te parece que eso tiene cierta familiaridad con la clase político-militar del chavismo? ¿De dónde viene esa plaga? Yo, caramba, para defender los mejores valores del Oriente del país, búsquenme a mí. Pero para enjuiciar sus, digamos, sus lacras que vienen, muchas de allí, también voy a estar presente. Yo no soy ningún censor de regiones del país, pero hay sus virtudes. Las virtudes de los timotocuicas, chicos, aterrizan en los valores de lo que fueron los andinos que trajeron al centro de Caracas, incluyendo la autocracia militar, que era la única que, digamos, podía gobernar y hacer ese país, como lo hizo Gómez a partir de la invasión del 98 a Caracas, con Castro y después sin Castro. Entonces, y el Oriente vinieron las plagas, chicos. Vino la plaga, vino el dolce farniente, chicos. ¿Eso quiere decir que todo oriental? No, no, chicos, había unas tradiciones impresionantes en laboriosas familias de Sucre, por ejemplo. Y hubo también en Anzoátegui baluartes de las mejores luchas del país. Pero no sé, me da la impresión de que esa zona de Venezuela donde imperaba, chicos, las más absurdas guerras intestinas de tribus enemigas y de tribus caribes que asolaban y tenían por oficio el saqueo y emborracharse y joder parque allí en Oriente, como que siguió esa rochela con los chavistas, chicos. Lo que pasa es que, más tarde. claro, lo que pasa es que hay un planteamiento histórico bien interesante cuando tú indicas esto. Pues muchísima gente podría sentirse ofendida creyendo que uno se va a poner aquí a hablar más de los orientales y tal. Es que hay cosas que creo que no han sido suficientemente explicadas, porque si algo hemos hecho los venezolanos a lo largo de nuestra existencia es negarnos a nosotros mismos nuestra propia historia. Y por esa razón es que hay tan pocas explicaciones con respecto a cosas tan sencillas como ese eterno lamento de quien empieza a estudiar la historia y dice, ¿cómo es posible que nosotros hayamos sido una simple capitanía general mientras Colombia era virreinato y Argentina y tal? Y no se hace la explicación de que todo eso se debió a un hecho simple y fáctico, que en este territorio de la provincia de Venezuela, luego constituido en Capitanía General de Venezuela, no había el nivel de población, el número de habitantes que se había en esos otros territorios. Por esa razón era que se enviaban menos sacerdotes, porque acuérdate que la conquista era una labor evangelizadora y comercial también, pero fundamentalmente lo que ocultaba lo eclesiástico era lo evangelizador era lo comercial, pero lo evangelizador estaba en un plano principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aquí esta gente llega, en 1498 llega Colón a Macuro. Desde 1498 hasta 1545 no se funda una ciudad real que se sostenga dentro de eso que llama Carrera de Damas, un núcleo primero y primario, que es el Tocuyo, en 1545. Eso tiene una explicación que va directamente a lo que tú estás planteando sobre la nueva que agarraste hoy, pues que metiste con los orientales. Bueno. Yo vengo de orientales. Muy bien, mis abuelos maternos también. ¿Qué ocurre? Que ¿por qué fue tan difícil crear un núcleo, una ciudad estable en el oriente venezolano? Porque las poblaciones que allí se encontraban eran fundamentalmente comunidades, no sociedades. No había estamentos, sino que habían comunidades que vivían de la recolección, que vivían en armonía con la naturaleza, que no
tenían esta cuestión de la explotación más allá de las perlas, que era una cosa bien puntual y que duró lo que duró y bien poquito ahí en Cubagua. No había todo esto que la explotación de oro y todas estas cosas, sino que eran unas comunidades distintas. Solamente cuando ya se toma contacto con las comunidades que estaban en el centro del país, que ya sí tenían el tema de la agricultura, que ya tenían el tema de la pesca, que ya tenían otras costumbres, y cuando llegan al occidente y se encuentran con que existe una sociedad como la sociedad Wayuu, por cierto, muy menospreciada hoy, pero que nadie explica que los Wayuu estaban ahí cuando llegó Colón y ahí siguen. Por lo tanto, algo deben tener para haber sobrevivido incólumes allí. Y es que en efecto son una sociedad donde había jefes, donde había estamentos. En tal sentido, era mucho más sencillo para un conquistador español, que era un jefe, sentarse a hablar con el cacique. No tenía que ponerse a hablar con cada uno, no, le hablaba con el cacique le decía, mira, aquí está mi hija y toma 15, y dame 15 vacas de esas que tú trajiste ahí, llévate a mi hija mayor, y bueno, y en esta tierra sí, en esta no, porque esta es mía. En tal sentido, eso de alguna manera te explica que hacia el occidente, hacia los Andes, hacia el Zulia, hacia esa zona asociada hasta el día de hoy a la producción, no solamente petrolera, sino que también, no fundamentalmente, sino a la producción de la tierra, a lo agropecuario, ha estado siempre allí. Mientras el otro país, Oriente, sobre esas comunidades, o mejor dicho, bajo esas comunidades, dormían toneladas métricas de petróleo. Y cuando eso emergió, ahí se juntó la comunidad recolectora con el rentismo petrolero más abyecto, y mira por dónde vamos. Dani, cuando se habla de regiones, no se habla de las componentes humanas necesariamente, porque si hay un componente humano, ¿sí?, que con esfuerzo, disciplina, trabajo, abnegación, construyó la Venezuela moderna, son los margariteños pegados a la pata de los taladros petroleros del Zulia. La primera clase obrera venezolana es margariteña y es oriental, los hijos del diablo, que se van a digamos, al Zulia petrolero. De manera que no se trata de andar haciendo juicios de nada. Pero cuando tú decías en estos días que Venezuela conoció al andino, ya va, será que conoció los caraqueños al andino, pero los andinos existían como sociedad más compleja, organizada, en una gran corriente de progreso capitalista desde la tierra altamente productora del Táchira y su vínculo lógico con la burguesía comercial de Maracaibo, que era su salida a los mercados natural, de manera que la Venezuela de Occidente fue primera que la Venezuela de Oriente y la Venezuela del Centro. Por eso la hegemonía de los andinos, que a veces la gente no se explica por qué cipote hubo esa hegemonía andina, porque eran los más avanzados, eran los de mayor producto social, obtenido de una agricultura y de un comercio, etc. ¿Por qué hay esta especie de, ¿cómo se llama?, de aguante histórico de los maracuchos con un plan de hacer? No, pero los maracuchos son por definición la zona de las clientelas. Maracucho para gustarle una clientela partidista. Son los progenitores primarios y los financistas, en muchos casos, de la cultura adeco-copellana. Qué casualidad, donde Copey se hizo de masas, fue en el Zulia, para imponer el sello entonces de un compartir el poder con AD, porque era tan clientelar como los ADECO, el Copey del Zulia. Y de eso hay una herencia que hasta tus amigos Juanipa heredan parte de ese tesoro del clientelismo copellano, ahora, digamos, transmutado en primeros justicieros. Bueno, creo que hemos dicho muchas cosas dispersas, Dani, pero que podíamos reducirlas o concentrarlas en algunas cosas que creo debemos conservar como lo medular de esta conversación. No hay tema generacional pendiente de Venezuela. Muchos viejos somos indispensables todavía.
y necesitamos el vigor que sobra en Venezuela de la juventud masiva. Pero unos y otros necesitan una nueva élite empresarial que se perdió por corrupta, y solo una irrestricta libertad de empresa, un irrestricto respeto a la propiedad privada y a reglas de capitalismo liberal pueden permitirnos reconstruir esa élite económica. En cuanto a la élite política, 9 de cada 10 son inservibles. De esta etapa de los últimos 30, 35 años de Venezuela, el grueso de ellos son inservibles por tener la mentalidad corrupta del clientelismo partidista ladrón. ¿Y qué más hay que agregarle? Bueno, ese nuevo etos cultural, esa nueva ética de una élite nueva que genere para el Estado venezolano renovado la oportunidad de volver a ser un Estado coherente, con una estrategia de crecimiento para un país que hay que reeducar y reconstruir en sus distintos niveles de instrucción y de vida institucional y ciudadana. Bueno, eso es una tarea extraordinaria. No creas tú que de muchos años, porque en Venezuela sobra la materia prima de buena fe y de buena gente que podemos reunir en una nueva administración. La condición sine qua non no es un gobierno de partidos, ni de la nueva élite, ni del nuevo combo, y sobre todo lo que menos deberá ser es un partido o una dirección estatal prisionera de alguna de estas élites corruptas, sean políticos, partidistas o militares o de hegemones de estos que surgieron en esta Venezuela de la narcodependencia, de la narcofinanza de los partidos y de los grupos políticos. ¿Cómo es posible, chicos, que haya estados completos que han sido copados por el narcotráfico? El estado Sucre, el estado Sucre, por ejemplo. Y te digo algo, que cuando señalabas lo de las actividades de penetración del narcotráfico en el estamento político, bueno, hay que señalar dos casos en particular. Hay que señalar el caso de el comisario Osmeiro Carneiro, quien denunció toda una trama en los años 80, 90, y el tipo se tuvo que escapar de Venezuela porque lo iban a matar, y la investigación nunca pudo concluir por razones obvias. El caso de Justo Pastor Perafán, ¿no te acuerdas de Justo Pastor Perafán? Este narcotraficante colombiano. Justo Pastor Perafán se fue de Colombia a Venezuela a seguir con su negocio y se disfrazó y se convirtió en un gran hacendado tal, y entre otras cosas era dirigente de Acción Democrática en una región con derecho a participar en los CDN, fue CDNista, lo llaman, en una convención, y eso fue un gran escándalo en su momento. Al señor lo capturaron en Venezuela y en efecto lo extraditaron, pero yo recuerdo haber ido de muchacho a el estado Sucre, a toda esta zona de Río Caribe, Puerto Santo, Carúpano, que era una zona muy bonita y una zona todavía zona de pescadores, playas vírgenes y toda esa cosa, y escuchar lo que los viejos decían sobre cómo la cosa se está echando a perder aquí, cómo aquí están echando a perder a los muchachos, cómo aquí esta gente, la droga está echando a perder todo aquí, cómo eso a los años me explota o explota durante el segundo gobierno de Caldera, con la construcción de la carretera Guiria-Macuro, que fue denunciada, una cosa rarísima, se construyó una carretera entre Guiria y Macuro y se hace una gran denuncia con respecto a la construcción de esa carretera por el ecocidio que generaba, y entre el reclamo que había era el reclamo del cura del pueblo de Guiria, que el cura del pueblo de Guiria decía que los únicos beneficiados con esa carretera eran los narcotraficantes en la zona. Y eso le valió el puesto a ese cura, que era el padre Jorge Bisoni, que me bautizó a mí en la iglesia de Maiquetía. Y por eso es que me acuerdo, porque lo mandaron para allá retirado y después lo botaron de allá también por haber dicho lo que dijo. A los 2 años, después de esa situación, hubo que tomar el pueblo de Macuro con el ejército para sacar a un capo que era dueño de la región. Con el ejército para sacarlo. Eso ocurrió. Y hoy en día, las lanchas
que antes era utilizada para la pesca, hoy tienen motores de una fuerza, no sé cuántos caballos de fuerza, que no son para pescar, que son para salir a alta mar a recoger los cargamentos que lanzan las avionetas para llevarlo en esas lanchas rápidas hacia alta mar y entregarla a otras embarcaciones en el tráfico que hay en la zona más escandaloso que todo el mundo conoce y es a la vista de todo el mundo. Es más, hubo el caso, y estas son las cosas que tú, bueno, que uno ve, entonces, hubo el caso de un muchacho que cansado de esta situación, era dirigente de Acción Democrática, se llamaba, él era, por cierto, apellido Franceschi, Enrique Franceschi se llamaba ese muchacho. Ese muchacho era dirigente de Acción Democrática, yo lo conocí. ¿Fue el alcalde? El alcalde. Él llega alcalde del pueblo de Río Caribe, emergiendo contra toda esa realidad, diciendo que había que cambiar las cosas, etcétera. Llegó alcalde y antes del año lo habían matado en su casa, a puñaladas. En un incidente que nunca se explicó lo suficiente y que todo indica que fue un pase de cuentas el poder de la droga en la zona ante el atrevimiento de este muchacho de querer crear algo que lo más sorprendente es que no existiera. Ese municipio no tenía policía. Y él quería crear una policía. Le costó la vida. Entonces, por cierto, hasta llegaron a dudar de su moralidad y no sé qué cosa. No. Los que conocíamos al muchacho y los que conocíamos el estado en el que se encontraba el cuento, o sea, sabíamos cuál era la razón por la cual lo asesinaron y el partido al cual él pertenecía, que era Acción Democrática, jamás menciona el nombre de este muchacho para hablar de lo que ahí ocurrió. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que cuando se habla que Venezuela se ha convertido en un narcorrégimen, ¿no? Un narcorrégimen no. Para que haya un narcoestado tiene que haber no solamente el régimen, sino buena parte de quienes te dicen oponerse a él metidos en este negocio, que es al menos uno de los grandes negocios escandalosos que en Venezuela Ahora, Dani, pregunto. No me hago la pregunta para yo agarrarme otro pedazo de lo que queda de tiempo. Dani, ¿eso se puede mejorar o puede cambiarse radicalmente, que sería la aspiración, con unas elecciones y las candidaturas de estos mozalbetes? ¿Tú crees que este país tenga algún destino todavía con un CNE que convoque unas elecciones? Hay que ser de idiota para... Dios mío. Pero que no solamente eso, sino que lo que se está planteando ahorita, fíjate tú, para decir si me doy a entender. No solamente que se están planteando unas elecciones para salir de esta desgracia, sino que la infección se le está dando el poder a los microbios, a las bacterias. Se les está diciendo, mira, nosotros necesitamos acabar con esta infección. Por lo tanto, necesitamos un desinfectante. Ustedes, señores bacterias, escojan el desinfectante para salir de la infección. Donde la bacteria son estos politicastros y el desinfectante es el sistema electoral para salir de ello. Ahí esto nos lleva al tema de la geopolítica mundial. ¿Por qué el Estado americano en sus representaciones legales ha escogido a estos señores de la MUD como nuestros supuestos representantes para la nueva etapa? Que no hay más. No hay más. Pero tú sabes que sí hay. Pero tú sabes que sí existimos gente distinta. Yo sé que hay, pero ¿y los Estados Unidos por qué no los buscan? ¿No será que quieren cómplices ellos? ¿No será que quieren terminar de exterminar a los primeros y no exponer a los otros? En esta fase. Es la mejor hipótesis. Bueno, vamos a quedarnos con ello. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una oferta de servicios, Dani. Las fuerzas norteamericanas futuras de ocupación que ayudarán al desalojo militar de la casta de la parranda de maleantes que dirige el Estado venezolano, tiene que saber que hay una élite política que puede surgir de las mejores tradiciones y de las mejores voluntades de Venezuela, que no son las de esa clase política miserable de estos traficantes que han conocido y llegado hasta las embajadas en el sistema occidental, digamos, de Europa y Estados Unidos. Yo creo que hay posibilidades reales de rehacer el país a condición de cortar de cuajo
con esta clase política. Yo estoy convencido que eso es posible. Los yanquis, los americanos tienen que ayudarnos, pero sobre todo el país tiene que estar dispuesto a olvidarse de esta cultura política de elegideras, de mampletos, candidatos a robarse los reales del fisco o de evadir impuestos o de cogerse los reales de los contratos asignados a dedo, etcétera, etcétera. El país del que hablamos nosotros es un país de honrados en su clase dirigente. Y eso, mis amigos, no se logra sino después de grandes actos de justicia y de selección para apartar definitivamente esta plaga gobernante de todas estas décadas. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Yo lo sé. Lo que tenemos que afinar el tiro, porque a la gente le puede entretener nuestras conversaciones, pero nosotros tenemos que empezar a fijar una ruta de cómo es que proponemos nosotros hacer esto, esta especie de gran saneamiento nacional. Y eso tiene nombre y apellido. Yo he empezado poniendo la bandera de 7 estrellas en mi escritorio. Este es un acto de rebeldía frente al poder chavista. Esta es la bandera de 7 estrellas. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo me opuse a la 8ª en la constituyente. Muy Le bien. dije, esa es una vaina de corrupto, ese es que algún carajo tiene un negocio con unas banderas. ¿Tú sabes lo difícil que es cuadrar a la 8ª estrella y van a quitar la viejita que tiene su bandera hace 20 años? Le van a obligar a tener que comprar una bandera nueva. Alguien tiene un negocio con esa 8ª estrella. Y se cayó, en ese momento se cayó. Se cayó y después la volvieron a poner. La metieron después, es correcto, sí. Igual que voltear caballo. Así es. Cosas ridiculísimas. De paso, Dani, ¿cuál es el otro gesto, además de ese esfuerzo tan grande que han hecho de poner las 7 estrellas ahí? ¿Pero te parece poco? No, me parece muy simbólico, pero es eso, simbólico. Dime algo combólico. No, no puedo decirlo en público. Ya. Bueno. Y sé que te refieres a medidas justicieras. Bueno, hay muchos superhéroes a quien podemos encargar esas cosas. Marvel produce no sé cuántos. Exacto. No, yo tengo una propuesta de ponerle un nombre a un superhéroe. Ajá. A un superhéroe que va a ser una caricatura. Va a ser como el Chapulín Colorado, que es un superhéroe que no sirve para nada y que va a actuar en medio de esta crisis. Se va a llamar el Interferón. Y va a ser un bicho vestido de rojo, obviamente, y con barba y un tabaco. Y va a ser que va a salir a curar. Y por supuesto, va a tener unos caracoles porque va a ser un babalao también. Y el tipo va a salir a curar el coronavirus. Ese es el Interferón, el nuevo superhéroe, el caribeño, por supuesto. Y con acento, tú sabes de dónde. Ya tú sabes. Entonces, nos vemos en la próxima, Alberto. Dale, hasta el lunes que viene. Chao.